noches, bienvenidos amigos, ¿cómo están todos ustedes? Estamos felices de estar nuevamente en su programa Acerquemos los Derechos. Hoy día vamos a tocar el tema, como ya se ha anunciado, de la ciudadana, de la extranjera, Corina Rivadeneira. Ella, como todos ustedes saben, es una joven modelo, actriz, que ya viene radicando en Perú aproximadamente 5 años. Y ella tiene aproximadamente 25 años. Bueno, nosotros desde Acerquemos los Derechos, como programa de Radio Miraflores y también como la asociación que tenemos, pues estamos enfocados, como todos ustedes saben, en tocar temas de relevancia jurídico y social a efectos de promover, pues, que se respeten los derechos humanos, ¿no? Y en este caso, la dignidad de una persona que se ha visto vulnerada, como es el caso de Corina Rivadeneira, ¿no? Nosotros desde acá, en mi nombre, en nombre del productor y en nombre del programa, y seguro también de los respetables juristas acá presentes, tanto la doctora Katy Cachay, abogada de Corina Rivadeneira, como del jurista, el doctor Julián Palacín, rechazamos rotundamente todo acto de discriminación, acoso, agresiones y xenofobia en contra de cualquier persona, sea Corina Rivadeneira o sea otra persona, ¿no? Nosotros rechazamos también rotundamente que los programas de televisión infrinjan todas las normas éticas, todas las normas de comunicaciones, pues al transmitir programas donde se agrede, donde se ofende la honra, la imagen, la buena reputación de las personas. Esta situación, señores, tiene que acabar. No podemos permitir que sigan estos programas de espectáculos que todos ya sabemos, que no voy a mencionar nombres, manchando las honras, hablando mal de las personas, burlándose. Hoy día lo conversábamos también con el doctor Palacín, burlándose en distintos programas del matrimonio de Corina Rivadeneira y Mario Hart, del caso de Corina Rivadeneira. Y lo vuelvo a decir, más allá del aspecto legal, que en un momento vamos a evaluarlo, analizarlo y a tocarlo con nuestros invitados, más allá del aspecto legal, yo creo que es importantísimo recalcar que se debe respetar la dignidad de las personas. Todos tenemos derecho a vivir una vida tranquila. Y esta situación, señores, está afectando a una joven de 22, 23, 25 años, ¿no?, que está siendo afectada en su salud emocional y seguro hasta física, y que no tiene la tranquilidad de vida. Y esto no es justo. Hoy le pasa a Corina, y como ella seguro, muchos casos más, muchas personas en su misma situación. Bueno, buenas noches, bienvenidos, doctora Cachay. Ella es socia del estudio Wharton Abogados. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar acá, doctora. Gracias, Juliana, a ti por tu invitación y por haber tomado en realidad interés por este caso, porque es un caso muy importante que a todos los abogados nos debería interesar, y como reales profesionales hablar como debería ser, ¿no? Hemos tenido diversas opiniones de supuestos especialistas en la materia que en realidad a mí me deja bastante sorprendida. Claro. Doctor, muchas gracias, doctora Cachay, por estar acá. Doctor Julián Palacín, bienvenido nuevamente con nosotros. Gracias, Juliana, es un honor estar en tu programa al lado de dos distinguidas abogadas del ilustre Colegio de Abogados de Lima. Efectivamente, yo hace unos días, a solicitud de mi hija, una joven, me dice, papá, mira lo que está pasando. Cuando yo leí, realmente no lo podía creer. Primero, yo no conocía a Corina Rivadeneira, no conocía a sus abogados, y me hice un pronunciamiento de principios, fijando una hoja de ruta jurídica, porque como líder gremial tengo la obligación moral y legal de responder a mis electores, que en las últimas elecciones al Colegio de Abogados de Lima me dieron el segundo lugar con 10.414 votos. Y por esos electores me pronuncié jurídicamente y dije que desde el punto de vista constitucional la Superintendencia de Migraciones violó la Constitución, porque hay una jurisprudencia del Tribunal Constitucional firmada por mi amigo el doctor Manuel Miranda Canales del 2016,
que en un caso similar, ante la posible expulsión de un ciudadano brasilero casado con peruana, el Tribunal Constitucional dijo que no se lo podía expulsar porque entre el bien jurídico protegido, la familia o el ciudadano extranjero que trabajaba ilegalmente en el Perú, se prefería a la familia. En consecuencia, con ese precedente constitucional, ¿no es cierto?, a mí me extraña muchísimo que el ministro del Interior haya tenido declaraciones desafortunadas y que realmente ponen en peligro la estabilidad jurídica de un país que no puede violar los derechos constitucionales de una niña de 24 o 25 años que está ganándose su futuro con esfuerzo y que es esposa de un ciudadano peruano. En consecuencia, los que conocen la ley de migraciones saben que tanto el decreto legislativo 703 y el actual el 1350 son claros. Yo conozco miles de casos en que ciudadanos extranjeros han estado trabajando ilegalmente en el Perú y la Superintendencia de Migraciones no lo ha querido tocar ni con el pétalo de una rosa, ni los ha sancionado. Y cualquier decisión de la Superintendencia de Migraciones es un acto jurídico que a mi criterio viola la Constitución y puede ser impugnado administrativamente de acuerdo al artículo 8 de la ley 27444. Y cuidado, que puede haber abuso de autoridad y responsabilidad civil. En consecuencia, yo llamo a ese sector de la abogacía que confía en Julián Palacín Fernández, para que entiendan que en el extranjero hay 3,5 millones de peruanos y el 80% está en condición ilegal. Y sin embargo esos países respetan sus derechos constitucionales y sus derechos humanos y no los expulsan. Este es un precedente que no lo podemos aceptar, porque sería el primero en la historia del Perú que un gobierno expulsa a una ciudadana venezolana casada con un peruano, que tiene la protección de la Constitución, y su esposo tiene derecho a demandar judicialmente al Estado peruano. No, y además con la terrible situación que se vive en Venezuela. Muchas gracias, doctor Palacín. Doctora Cachay, queríamos saber que un poco nos explique para que nuestros televidentes puedan situarse como que una línea de tiempo. ¿Qué pasó con Corina? Yo sé que ella llegó acá al Perú muy jovencita, ¿verdad? 17, 18 años. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue su situación, doctor? Si nos puede explicar. Corina llega en el 2010 a Perú, en efecto. Ella estuvo con la calidad de turista. En el 2014 logra regularizar. Y hay que tener muy bien claro que las normas de migraciones son muy formalistas para poder regularizar, para poder realmente adquirir un carnet de extranjería. Por otro lado, en el 2014 ella obtiene el carnet de extranjería, ha trabajado conforme a ley. ¿Y qué es lo que sucede en el 2017? En el 2017, por una denuncia anónima, porque hasta el día de hoy no sabemos quién interpone la denuncia, comienza una investigación de parte de División de Extranjería. Con ocasión de esta investigación se le notifica a Corina textualmente de que se apersone a la dependencia para que ella rinda su manifestación respecto a su actual situación migratoria. En ningún momento se le dice, quiero saber cuál ha sido tu historial desde el 2010 al 2017, o sea, hasta el día de hoy. En ningún momento. Corina, de muy buena fe, se acerca a las dependencias, cumpliendo lo que le dice la policía le hace una serie de preguntas que vienen desde el 2010, cuando ni siquiera ella pudo prepararse para saber de qué íbamos a hablar. Porque le habían dicho que era actual. Exacto, ¿no es cierto? Situación migratoria actual, y yo no lo digo, lo dice el expediente. Con ocasión de estas declaraciones que ella da, se emite un atestado el 28 de febrero, el mismo atestado se notifica a las 6:30, cuando ya estábamos fuera de horario de oficina, a Migraciones. Ese mismo día, la subgerencia emite un informe solicitando u opinando de que se cancele la residencia Corina. Luego de ello pasa a gerencia de servicios migratorios y en efecto el gerente confirma lo que la subgerente ya había indicado. Todo en un día, el mismo doctora. 28. ¿Cuánta celeridad? Y ahora,
no es lo último, sino que la orden de salida sale también el mismo 28. El mismo día, o sea, el mismo día, señores, analizan el caso, emiten el informe y la sentencian. Es decir, el mismo día sale la orden. Sale todo. Entonces, siendo muy generosos en el tema, el proceso ha durado más de 5 horas y media. No sé que cuando un proceso acá en Perú dura tan rápido, y lo que evidencia es que en efecto Corina no pudo ejercer su derecho a la defensa. Claro. Y todo el mundo, No lamentablemente, por esos claro. programas de espectáculos le generan al espectador, y para mí eso es una burla que hacen estos programas, Exacto. porque causan en realidad un montón de opiniones en contra de Corina, que en realidad, si uno lo ve como ellos lo ven, uno va a decir, pues sí, Corina es la peor persona del mundo, pero asusan exacto, al ciudadano, lo a que inducen piense, al error, claro, lo inducen exacto, a pensar de esa que forma, ella y cometió no es delitos, correcto. defraudación, Exacto. en fin, ¿no? Sí, Me doctor. permítanme algo muy importante. Acá se ha dicho algo que es realmente grave, gravísimo. La señorita Corina Rivadeneira tenía carnet de extranjería. Es correcto. Si tenía carnet de extranjería, de acuerdo a la ley 2744, ley de procedimiento administrativo, el principio de tracto sucesivo, se saneó toda su situación migratoria hacia atrás. Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, y había un acto administrativo que le concedió legalmente la residencia en el Perú. Mi opinión jurídica es que quienes fueron contra ese acto administrativo habrían cometido abuso de autoridad y habrían expedido actos jurídicos nulos, violatorios de la Constitución, porque además la ley de procedimiento administrativo, como ustedes dijeron, garantiza el debido proceso y la notificación y la actuación de pruebas y demás, que no se dio. Entonces, yo soy de la opinión de que con un contencioso administrativo, el juez administrativo de turno inclusive puede dar una medida cautelar, anular el acto administrativo, y después va a venir la responsabilidad civil de los funcionarios públicos que abusaron y violaron los derechos constitucionales de Corina Rivadeneira. Y acá sí quiero públicamente pedirle a Pedro Angulo Arana, decano del Colegio de Abogados de Lima, que nuestro gremio se pronuncie, porque primero están los derechos de una mujer maltratada por la xenofobia y el odio gratuito de una sociedad direccionada por intereses oscuros. Y segundo, porque el Colegio de Abogados, los abogados somos sacerdotes del derecho, defensores de la justicia. Y en ese sentido no podemos permitir que a un ciudadano peruano se le prive del derecho de establecer su familia en el Perú y se le expulse a su esposa ciudadana venezolana. El Colegio de Abogados no lo puede permitir. Estimado Pedro Angulo Arana, pido un pronunciamiento de nuestro gremio, porque tenemos que estar acorde con la historia y ser conciencia jurídica del país. Y si nosotros los abogados somos cobardes y no defendemos los derechos de las mujeres maltratadas, no tenemos siquiera el don o el principio de ser lo que nos habla el Código de Ética de los Colegios de Abogados de Lima. Cuando tenemos que definir entre la ley y la justicia, nos casamos con la justicia. En consecuencia, pido un pronunciamiento y también que el Colegio de Abogados apoye para que luego iniciemos las acciones de responsabilidad civil contra los funcionarios públicos que violaron los derechos constitucionales de una niña de 25 años. No, doctor, y usted ha dado en el clavo, ¿no? El Colegio de Abogados debe realmente iniciar una investigación de parte, porque ellos lo pueden realizar, para que vean todos los abogados que se han pronunciado, que dicen ser especialistas. Sin embargo, a ninguno de ellos, salvo al doctor Raúl Canelo, que sí lo mencionó esta sentencia del Tribunal Constitucional en la cual se indicó, independientemente del tema de la familia, claro, se indicó claramente de que estas leyes no garantizaban el debido proceso. Entonces es realmente indignante que un abogado salga a emitir una opinión desconociendo Doctor, ¿en una qué sentencia sentido? del Tribunal ¿En qué sentido Constitucional? iban esas opiniones que usted está, digamos, Ellos criticando o indicaban observando? claramente de que ella tenía que salir del país. Porque las normas lo decían y punto. Exacto. Y se Entonces, cumplía o se cumplía. Entonces, ¿para qué es el Tribunal Constitucional que emite una clara sentencia que Claro. fue notificada a Migraciones? ¿Para qué entonces es el Tribunal Constitucional? No, y más allá de evaluar el fondo, doctor, y seguro usted también está de acuerdo, vamos al proceso, al debido procedimiento. Exacto. No, se tiene que No ha habido cumplir proceso. etapas. ¿Cuál? O sea, el Exacto. proceso ha durado
5 horas y media como máximo. ¿En qué momento Corina se defiende? ¿En qué momento Corina dice, falta esto, falta esto? O por último, Migraciones debió citar a las partes involucradas y decir, ¿es esto así o no? Pero ¿saben cuál es el problema? Y algo que no lo he mencionado aún, es que la primera resolución de gerencia la sancionan a ella por el periodo 2010 al 2014 por haber supuestamente falseado documentación para ser turista. Y ahora el superintendente nos dice, no, tienes razón, es nula esa resolución, ahora te sanciona el 2014 al día de hoy porque ella falseó documentación para trabajar. Pero o sea, no puede inclusive no puede cambiar los cargos y el cargos. Superintendente saca la maravillosa resolución nuevamente vulnerando los derechos constitucionales, lo que claramente manifiesta que las personas o el personal o todos los funcionarios de Migraciones desconocen las leyes, porque a otra conclusión no se puede llegar. Por supuesto. Esto me lleva a ratificar que si, el Colegio de Abogados de Lima, después de las próximas elecciones, propondrá un proyecto de ley para que la Superintendencia de Migraciones no dependa más del Ministerio del Interior. Tiene que depender del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque se está afectando las relaciones internacionales del Perú. En las relaciones internacionales se rige el principio de la reciprocidad. Doy para que des y hago para que hagas. Ustedes saben que hay más de 2 millones de peruanos en el exterior que trabajan en condición de ilegales, y les parecería justo que esas 2 millones de familias peruanas que luchan por un futuro mejor se le aplique estas medidas abusivas de violación de los derechos constitucionales y que con abuso de autoridad se los expulse, se les destruya la vida. ¿Eso quieren? Esa es la política exterior del Perú que queremos construir con señores como el señor Basombrío, que espero sea censurado por el Congreso de la República porque no le da para ser ministro del Interior. Ya lo estamos claros, ya sabemos claro que no le da, pues no le da la talla. Entonces tenemos que reflexionar. Anuncio que en enero, si gano las elecciones al Colegio de Abogados de Lima, mi primer proyecto de ley oficial del Ilustre Colegio de Abogados de Lima será que la Superintendencia Nacional de Migraciones vuelva como estaba antes al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde estoy seguro no va a suceder, porque ahí están las mentes más ilustres de este país, nuestros embajadores, nuestra Cancillería, nuestros hombres que conocen derecho internacional, ¿no es cierto? Y no vamos a pasar por estas situaciones que son realmente denigrantes. Exacto. Y quiero decir a esos abogados, a esos colegas, inclusive abogadas mujeres, que me han criticado, sí, acepto las críticas. Si ustedes no quieren votar por Julián Palacín, por defender los derechos de una mujer maltratada, no quiero su voto. Quiero los votos de los abogados honestos que defienden los derechos humanos de las mujeres peruanas o extranjeras maltratadas. Esos somos los abogados. Esa es la construcción de la abogacía que necesitamos para tener un país digno. Claro. Doctor, pero no solo eso, y doctora, seguro usted también ha tenido la opción de leer en las redes sociales todo lo que se dice, y son abogados que califican a nosotros como estudios, la verdad, sinceramente, contra nosotros como estudios, qué clase de abogados son ellos los que defienden el caso, que esos abogados cuántos le habrán pagado, que esos abogados de dónde han salido, que la están asesorando mal a su patrocinada. Acá nadie está asesorando, en realidad las personas que saben, hay un principio constitucional recogido y que inclusive califica como derecho humano el debido proceso. Por supuesto. Y nadie lo reconoce, y los abogados, grandes abogados que opinan, van en contra de lo que decimos. Entonces, lo que yo no sé es realmente que entonces en dónde estudié, en qué nos han enseñado, si nos dicen una cosa y ahora sale otra. Además, y algo que quiero mencionar, muy importante, que tú también dices, ¿no?, respecto a las opiniones. Y es algo que el ministro dijo ayer en una declaración. Sí, doctora, cuéntenos, por favor. El ministro dice, en principio no somos xenófobos. Entonces, en principio no lo soy, pero después sí. O sea, realmente está reconociendo lo que desde un inicio nosotros hemos dicho, y que el Tribunal Constitucional también lo ha dicho, citando a la Asamblea General de la ONU, diciendo claramente de que todos los países que reciben extranjeros en realidad sí son xenófobos. Y el mismo ministro lo ha reconocido en sus propias declaraciones. O sea, realmente el ministro nos da la razón, e inclusive nos dice, Corina ha trabajado sin visa de trabajo. Es correcto. ¿Quién ha dicho que no? Ninguna persona. Todos sabemos de que esto actualmente, con la nueva ley que no ha querido ser aplicada a Corina porque entró en vigencia el 1 de marzo, un día después de la sanción impuesta a ella, y que hasta el día de hoy no le quieren aplicar, corresponde a una multa.
Y es una ley que el mismo ministro ha refrendado y que él mismo desconoce su aplicación. Y que es parte de la política de PPK, ¿no, doctor? Apoyar a los extranjeros. Escuchen esto que es importante. Claro. La opinión pública tiene que saber qué es la xenofobia. Es el odio a los extranjeros y fue la política de Hitler para exterminar a los judíos. Y eso es sentido en todas las críticas personales que he recibido por haber enarbolado la defensa de una niña maravillosa que tiene derecho a residir en el Perú y también a tener la nacionalidad peruana porque es casado con peruanos. Veamos qué ha dicho la Constitución del 79 y las demás constituciones. Jamás le han negado a un peruano, sea varón o mujer, negarle la residencia y la nacionalidad a su esposo. Eso no lo hace ningún país del mundo, señor Basombrío. Usted tiene que ser interpelado constitucionalmente y denunciado penalmente, porque está afectando los derechos constitucionales de una ciudadana venezolana, porque entre la Constitución y la ley rige la Constitución, y lea la jurisprudencia obligatoria del Tribunal Constitucional. En consecuencia, mi gremio está notificado, somos defensores de los derechos humanos, somos defensores de las mujeres maltratadas, peruanas y extranjeras. Doctora Cachay, ¿cómo se encuentra ahora Corina? Yo quiero saber que usted me cuente un poco cómo le viene, porque sé que está afectada obviamente, cómo le viene afectando esto en su trabajo, en su vida normal, ¿cómo está ella? Bueno, ella no estuvo presentándose la semana pasada, que generó mucha especulación, también en los medios, diciendo que Corina ya no te va a trabajar más, lo cual era falso. En realidad, la productora sabe muy bien o muy de cerca el caso de Corina y vive la realidad de Corina. Corina es una persona muy sensible. Uno lo puede ver que está saltando, está riéndose, pero es su trabajo. O sea, de eso vive. Pero realmente cuando ella está con nosotros, está en un estado anímico muy, muy complicado, porque para ella lo que se le está haciendo, porque ella considera de que ya a ella la están usando para tapar otras cosas. ¿no? Creo que los periodistas paran detrás de ella, la acosan, la buscan. ¿Verdad? Y ahora hay que entender que este tema no se origina con el matrimonio, sino se origina desde antes. Y acá el matrimonio, si bien es cierto, se ha generado después. Desde un inicio todo ha estado mal. Y no lo quieren reconocer. Y reiteran lo mismo, no ha habido ningún proceso. Nadie la ha notificado de nada. Y en realidad el Tribunal Constitucional ahorita, nadie del Tribunal Constitucional se ha pronunciado y deberían hacerlo. El presidente del Tribunal Constitucional debería salir a decir qué es lo que está pasando con el fallo del Tribunal Constitucional, que nadie lo está cumpliendo. Claro. Y en realidad dicen, Corina se burla porque él hizo un llamado al presidente, pero detrás de ese llamado no era el llamado de Corina, era de todos los extranjeros, porque a Corina no solamente se le ha aplicado a ella, ¿verdad? Se le han aplicado a varios extranjeros, de los cuales son 3 chicos reality. Pero nadie habla del tema. O sea, si hemos conocido de este tema es porque Corina en realidad es mediática y nadie lo va a negar. Y gracias a Dios ha pasado esto, porque no sabemos cómo están tratando los otros extranjeros que probablemente ya están en sus países y los han expulsado y han violado sus derechos de la peor forma posible. O sea, no es el único caso. No. Esta conducta es reiterada por parte de Migración. Así es. Yo creo en mi poder judicial. Estoy seguro que el juez contencioso administrativo que reciba una medida cautelar fuera de proceso y un contencioso administrativo nos va a dar la razón. Es un tema de derecho constitucional puro. Se ha violado la Carta Magna. La Constitución protege la familia. Además tenía carnet de extranjería. Le violaron el debido proceso. En consecuencia, yo estoy seguro que esta batalla se gana en el juzgado contencioso administrativo, en donde ahí no tiene influencia el Poder Ejecutivo. Doctor, pero no necesariamente podríamos llegar a un contencioso administrativo. Nosotros hemos presentado una solicitud al superintendente para que declare la nulidad de oficio. Y hasta ahorita estamos esperando de que el superintendente responda, que diga que sí o que no, y está dentro de sus facultades, él lo puede hacer. Claro. Y es muy fácil ver de que nunca se le notificó nada a Corina y el superintendente emite una nueva resolución cambiando los cargos, nos quita la posibilidad nuevamente de presentar, de ejercer el derecho a la defensa, y en ninguna parte de su resolución, y es muy importante mencionar esto, habla sobre el fallo del Tribunal Constitucional. En ninguna parte. Por una parte
nos da la razón, nos dice sí, tienen razón, es nula la resolución y ahora nos imputan unos cargos ¿El nuevos. superintendente es abogado? Eduardo Sevilla. ¿Es abogado? Yo creo que no, porque su asesor emitió un informe. El doctor Córdoba es el que emite el informe y el superintendente ratifica el 100% del informe. Debería pronunciarse el Colegio de Abogados de Lima. Este es un caso Emblemático, además, emblemático por tantos de casos justicia similares que hay, por supuesto. y que se está afectando la imagen del país, porque si, la xenofobia que yo he visto en las redes sociales es aterradora. Es realmente preocupante que personas que han tenido una formación universitaria no apliquen los derechos humanos, no apliquen el derecho constitucional, estén negándole los derechos a 2,5 millones de peruanos a labrarse un futuro en el extranjero con los problemas migratorios que ellos tienen en países que inclusive los protegen. Entonces, ¿qué está pasando? El Perú es un país de migrantes. Desde que vino Francisco Pizarro, todos descendemos o de Europa o del África o de... Todos, ¿no? Todos somos nosotros. Claro, todos tenemos algo de migración. Estamos acá a consecuencia de... que amarnos, respetarnos, tenemos que buscar la paz social, tenemos que ser tolerantes y entender el espíritu de las leyes. Yo sí estaría de acuerdo con que un extranjero que es terrorista, extorsionador, narcotraficante, bueno, primero se lo condene y cuando cumpla su condena se vaya al país. Pero una persona que es una niña, que puede ser mi hija, que puede ser mi nieta, es decir, que va a un país no extraño, suyo, ¿no? a labrarse un futuro y que por tener éxito, y que acá hay mucho de envidia y mucho de mediocridad, porque es una chica exitosa, es una chica simpática, entonces a veces la envidia es el odio de los mediocres, no lo podemos permitir. Y yo sí amo a los hombres de derecho que creen en el liderazgo de Julián Palacín Fernández y que me ayuden en la construcción jurídica de un Perú mejor, en donde se respeten los derechos humanos y en donde los abogados podamos sentir el orgullo de tener esta profesión y que la sociedad nos mire con dignidad. No se puede perder la batalla de Corina Rivadeneira, porque estaríamos sentando un precedente en donde el Estado se convierte en violador de derechos constitucionales de los ciudadanos extranjeros. Y el ministro nos dice, ¿no?, de que esto no es un caso emblemático, sino que es un caso mediático. Se confunde. Y en realidad se confunde, porque si es un caso emblemático, es un caso de una persona que se ha conocido, que está en boca de todos. Todo el mundo habla del caso, en realidad, en todas las redes, LinkedIn, Facebook, Twitter, burlas. Sí, hacen burlas, hacen shows, se burlan de todo, y en realidad eso no es porque nosotros lo hayamos generado, sino porque en realidad Migraciones generó todo esto. Y algo muy importante, el Canal 9 fue el primer canal que sacó este caso a la luz. Y Corina no había sido notificada. Corina fue notificada una semana o 2 semanas después fue notificada de que el Canal 9 saque todas las resoluciones de estos 3 chicos reality. O sea, la modelo Corina Rivadeneira se entera a través de los medios de comunicación sobre documentos que resolvían su caso en parte, que debieron ser notificados. Así es, en realidad no eran notificados. Y en realidad Corina se toma conocimiento por los canales y la comienzan a entrevistar y nuevamente la comienzan a acosar y ella no sabía de qué estaban hablando. Entonces, ¿cómo salió esta resolución? ¿O salió de Migraciones o salió de Extranjería? Yo no creo que haya pasado en Extranjería porque, y eso sí lo ratifico, el ministro del Interior ha salido a decir de que se destituyó al coronel Montañez por supuestas irregularidades. ¿Cuáles irregularidades? Si Montañez no ejecuta porque tenía una solicitud de refugio Corina, y si hubiese ejecutado hubiese sido peor porque hubiese vulnerado un tratado internacional que probablemente ahorita se estaría viendo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el ministro le quita el cargo de manera también ilegal para nosotros, porque él es el único que ha actuado conforme a ley. Entonces, ¿cuál es el interés de que las instituciones del Estado estén sacando a la luz resoluciones de personas que en realidad ahorita están en la televisión? Esto no es porque ellos hayan querido que un canal tenga más rating o no. Yo creo que acá ha habido un tema de fondo de por medio, porque esa resolución
sale, nuevamente reitero, de migraciones o de extranjería, aunque de extranjería lo dudo, pero se filtró en una de esas dos. ¿Qué es lo que usted piensa, doctora? ¿Cuál sería el móvil? ¿Por qué sucede esto? Yo creo que acá actualmente todos los diarios tienen una portada, la mitad para Corina y la mitad para todos los temas que ahorita están viendo, el tema de Madre Mía, Ollanta, el tema de Toledo, y hay diversos temas que no se están ocupando realmente y que ha llamado la atención que nosotros dijimos, llamamos a PPK porque ya es un exceso lo que está pasando y son entidades que le corresponden ver a él. Incluso se burlaron de eso, hicieron hasta un hashtag. Sí, revisa mi caso, PPK. Estaba en todas las redes, o sea, la burla, la discriminación, una cultura de odio, eso estamos promoviendo acá en el Perú, doctor. Bueno, lo que acabo de escuchar es una prueba que hay funcionarios públicos que violaron el código de ética de los funcionarios públicos, porque filtraron documentos públicos que no habían sido notificados. Así como periodistas también. Y no solamente pasó ahí, pasó también en la Municipalidad de Huaral, que hizo una conferencia de prensa exclusivamente para un canal y no le habían notificado ninguna de las supuestas irregularidades que encontró, que ya fue notificado, pero mucho tiempo después de la conferencia. Sale primero en conferencia y es más, y genera más el odio, porque eran irregularidades que eran totalmente subsanables y nuevamente... Y que no eran solo de Corina y de Mario, sino también de funcionarios que se habían equivocado al hacer los trámites para el matrimonio. Exacto. Yo escuché hoy día la conferencia. Exacto, ¿sabes? Y muchos dicen, no, pero es que ellos no cumplieron. Ciudadano a la xenofobia. Por eso yo estoy totalmente convencido que este es un tema que el juez contencioso administrativo le daría la razón a Corina. Esperemos que el superintendente declare la nulidad de oficio y nosotros tenemos un amparo de por medio y que el juez constitucional, por la premura del tiempo, porque en cualquier momento pueden ejecutar la orden, se dé cualquiera de las vías. Esperamos que el superintendente pueda declarar la nulidad de oficio de su propia resolución, porque solo él puede evitarnos un contencioso administrativo que nos puede demorar años. Pero a veces el contencioso administrativo, con la primera resolución cautelar, marca la hoja de ruta en donde derrota al Estado. En realidad, yo les digo por la experiencia que tengo 40 años de ejercicio en la profesión de abogado, yo sí confío en el Poder Judicial. Nosotros también, porque tenemos muy en claro nuestro Poder eso. Judicial hay jueces extraordinarios, defensores de los derechos humanos, tenemos una Corte Superior, tenemos una Corte Suprema, y tenemos jueces muy valiosos que son inclusive agremiados a nuestro ilustre Colegio de Abogados de Lima. En consecuencia, yo quiero hacer una exhortación para que la Superintendencia Nacional de Migraciones reflexione jurídicamente, haga justicia y no cometa el error de que este caso vaya al Poder Judicial, porque después puede originar una demanda por responsabilidad civil multimillonaria en perjuicio del Estado, porque se están causando daños y perjuicios y daño moral y un a daño una irreparable señorita psicológico que nadie va a reparar. tenía carnet de extranjería. Y si tenía carnet de extranjería, todo lo anterior se ha subsanado. Y lo posterior, si hay algo que subsanar, se paga una multa, se regulariza un impuesto. Y por último, que le den la opción que ella se pueda defender, no le Claro, y en realidad que le den la posibilidad de que ella pueda en realidad demostrarle a la población peruana que no es como los medios han dicho que es. En la historia del Perú no conozco un solo caso en donde un gobierno se ha atrevido a expulsar a la esposa de un ciudadano peruano o al esposo de una ciudadana peruana. El ciudadano peruano, por matrimonio, tiene derecho a darle la residencia y después la nacionalidad a la esposa peruana. No desintegremos la familia, claro. Respetemos los derechos constitucionales, busquemos la paz social y enmendemos los errores. Gracias, señor ministro, recapacite. Usted puede ser ministro hoy y unos meses va a dejar de ser ministro y va a tener un compromiso con la historia y tiene que saber que desde el Colegio de Abogados de Lima en enero daremos dura batalla por los derechos de todas las mujeres peruanas y extranjeras maltratadas. Gracias, doctora. Muchas gracias por estar con y gracias por su participación y por su gran aporte. Doctora, para cerrar el programa, ¿cuáles serían sus palabras y la exhortación también a los ciudadanos, a los medios de comunicación y a los funcionarios?
A los medios de comunicación, en realidad, indicarles de que si van a emitir una opinión, que sea de manera imparcial y generalizada, porque ninguno de ustedes tiene el expediente completo de mi patrocinada Corina. Indicarles también de que muchas personas y muchos periodistas, que yo en realidad ya no sé si realmente lo son o no, indican de que mi patrocinada es estafadora, es evasora, no ha pagado impuestos, y yo no quiero que por favor confundan a la población peruana. SUNAT hasta el día de hoy no ha dicho si Corina tiene o no una deuda tributaria. No hay ningún pronunciamiento de la SUNAT, y ustedes no pueden dejar engañar a la población, porque realmente todo lo que han dicho en los medios, nada se adecua a la verdad. No ha habido falsificación de documentos, no se ha presentado un tema de evasión de impuestos, no hay un pronunciamiento de SUNAT. Ya hay que tener en claro, Migraciones ve temas migratorios y SUNAT ve temas de impuestos, y hasta que SUNAT no emite un pronunciamiento no vamos a poder decir si Corina hizo o no un tema de impuestos. E indicarles también de que esperemos de que cuando esto se esclarezca, porque realmente yo también confío en el Poder Judicial, cuando esto se esclarezca, ustedes también salgan en favor de Corina y digan, sí, me equivoqué en el caso de Corina, porque eso es lo que nosotros necesitamos que pase. Muchas gracias, y esperemos pues que este caso se resuelva conforme al derecho y a la justicia. Doctor, 5 segundos. A las mujeres y abogadas del Perú, que sepan que los abogados estamos de pie en defender las causas justas. Claro que sí. Corina no está sola, tira a todos los abogados de bien de este país. Por supuesto, acerquemos los derechos.